Los ligamentos. Vamos a ver todos los ligamentos que hay en la columna. Primero tenemos el ligamento longitudinal anterior de la columna, delante de los cuerpos y discos. Comienza en la base del cráneo, delante del agujero occipital, en la lámina basilar del occipital. Empieza como un cordón alargado de unos 5 milímetros de anchura. Inserciones en cuerpos y discos vertebrales. Se amarra en las caras anteriores. Conforme baja, va ganando anchura. Donde más anchura tiene es en la región torácica y casi contacta con las articulaciones de las cabezas costales. Se amarra más intensamente en el cuerpo vertebral. Al llegar a la región lumbar pierde un poco de anchura y termina hacia la mitad de la cara anterior del sacro. Ninguna fibra individual llega hasta el sacro, van saltando niveles, las más anteriores como mucho 4 o 5 y las más profundas de nivel a nivel. Luego tenemos el ligamento longitudinal posterior, por detrás de los cuerpos de los discos, que termina por detrás del cuerpo de las vértebras del sacro, pero algunas veces puede llegar hasta el coxis, en la cara posterior del comienzo del coxis. Comienza en el cráneo, dentro de la cavidad craneal, unos milímetros por arriba del agujero occipital y unos milímetros por delante. Empieza en la fosa endocraneal posterior, llamado clivus. La zona ancha primera del ligamento se denomina membrana tectórica, y a medida que baja pierde anchura y sigue bajando por detrás de los cuerpos y discos. Cuando llega a la región torácica y región lumbar hace bordes dentados, bordes escotados. Los bordes dentados corresponden a la altura de los discos y es donde se amarra más, y los bordes escotados en el cuerpo, y es donde menos se amarra. Las fibras, como en el anterior, saltan por niveles según su profundidad. Las más posteriores son más largas. Este ligamento termina entrando en el conducto sacro y termina en la pared anterior del sacro, a la altura de la segunda vértebra, como el anterior. Se sitúa este ligamento en la pared anterior del conducto raquídeo. Su misión es hacer estable en sentido antero-posterior a los discos y cuerpo. Limitan la flexión y extensión. Ligamento intertransverso. Une las apófisis transversa por niveles. Solo son anchos a nivel lumbar, que rellenan todo el espacio entre las transversas. En región torácica y cervical son estrechos. Solo unen, sin rellenar. Hacen todo más estable, de forma laterolateral. Luego están los ligamentos amarillos, que están situados entre las láminas, uniendo las láminas entre sí. Y reciben este nombre por su coloración amarillo opaco. En esta formación son abundantes las llamadas fibras elásticas. Son en el cuerpo los que más fibras de esta tienen, por ello son los más elásticos. Solo saltan un nivel. Completan junto a las láminas la pared posterior del conducto raquídeo y ayudan a los músculos extensores a enderezarse si previamente estábamos en flexión y aseguran la continuidad de las vértebras. Entre cada vértebra consecutiva y su vecina tenemos las apófisis articulares, que son sinoviales artródicas. Se les denomina también articulaciones cigapofisiales. La cápsula en la zona lumbar es bastante gruesa y la orientación cambia según qué zona, que esto es decisivo para todos los tipos de movimiento. Son oblicuas a nivel cervical y en general el espesor del disco afecta la amplitud del movimiento, sin embargo estas articulaciones afectan a la dirección del movimiento. Dos ligamentos en la línea en medio de la columna, justo delante de las articulaciones cigapofisiarias. Están los agujeros intervertebrales y por problemas de espacio existirán problemas aquí. Luego está el ligamento interespinoso que rellena el espacio entre las apófisis espinosas, el borde posterior de este se une al siguiente ligamento. Y el siguiente ligamento es el ligamento supraespinoso. Es un cordón vertical medio de cabeza hasta cresta sacra media. También recibe el nombre de ligamento nucal, debido a su gran tamaño. Empieza en la protuberancia occipital externa y allí amarran fibras y sigue por la cresta occipital externa. Desde allí se forma una banda fibrosa muy amplia, que baja vertical por las vértebras. Va tomando amarres en los vértices de todas las apófisis vertebrales de las cervicales. Por atrás está muy próximo a la piel de la nuca. Este tabique separa los músculos derechos de los izquierdos de la nuca. Vamos a ver las articulaciones que hay entre occipital, atlas y axis. Hay 5 articulaciones entre occipital, atlas y axis. 2 articulaciones occipito-atloideas, que son los cóndilos del occipital con las masas laterales del atlas. Es una articulación condílea con 20 grados de flexión, 30 de extensión y 20 laterales. Luego hay 2 articulaciones entre atlas y axis, las atloasoideas laterales, que son una articulación plana artródica. Hacen pequeños deslizamientos en sentido antero-posterior y posterior-anterior. Luego hay una articulación atloasoidea media, el diente del axis. El ligamento transverso del atlas tiene una carilla que corresponde con el diente del axis. Articulación trocoide, que permite rotaciones hasta de 30 grados. Lo que rota es el atlas. El reparto en 5 articulaciones es una defensa ante las posibles luxaciones, pero limita el movimiento, pero se consigue más preciso. Trabajan coordinadamente con los músculos oculomotores. Ligamentos de las articulaciones entre occipital, atlas y axis.
Hay 7 planos de ligamentos, de delante a atrás. El primer plano es el inicio del ligamento longitudinal anterior. En el segundo plano tenemos 2 ligamentos amplios y anchos, llamados membranas. Está la membrana occipito-atloidea anterior y la membrana occipito-asoidea anterior. La membrana occipito-atloidea anterior son fibras verticales que desde el borde anterior del agujero occipital llegan al borde superior del arco anterior del atlas y rellena el espacio entre las dos articulaciones. Por los bordes laterales la membrana contacta con la cápsula de la articulación y la membrana atloasoidea anterior une el borde inferior del arco del atlas al cuerpo anterior del cuerpo del axis. Esta membrana rellena todo el espacio entre las articulaciones atloasoideas. Luego hay en el tercer plano 3 ligamentos. Este plano está detrás del diente del axis. Está el ligamento del vértice del diente, que tiene muchos más nombres, que de línea media corporal es un cordón estrecho unos milímetros de longitud desde el borde anterior, la parte media del agujero occipital, al borde del diente del axis. Y luego hay 2 ligamentos alares, también llamados occipitodontoideos laterales, que parten del borde anterolateral del agujero occipital con una dirección bastante horizontal. Robustos y gruesos, terminan a uno y otro lado del vértice del diente y trabajan para mantener el nivel del diente del axis. Estos limitan la rotación. Luego en el cuarto plano tenemos el ligamento transverso del atlas. Es grueso, potente, transverso, cóncavo hacia adelante. Hay 2 cavidades articulares, atlas, diente, diente y ligamento. Está posterior y es más grande, horizontal de masa a masa lateral. Tiene 2 fascículos de refuerzo añadidos, uno por arriba y otro por abajo, que son verticales. El fascículo longitudinal superior o ligamento transverso occipital que alcanza el borde anterior del agujero occipital, desde el punto medio superior del ligamento transverso. Y el fascículo longitudinal inferior o ligamento transverso asoideo, que es del transverso hasta la cara posterior del cuerpo del axis, para mantener el nivel correcto del ligamento evitando que suba o baje. El conjunto del ligamento transverso y los 2 fascículos reciben el nombre de ligamento cruciforme. Hay un quinto plano, que es la membrana tectoria, amplia, tapa toda la anterior, es ancha y espesa. Es el inicio del ligamento longitudinal posterior. Empieza en el clivus del hueso occipital, unos milímetros por arriba del agujero occipital. Las fibras más anteriores de la membrana tectoria llegan al cuerpo del axis, a la cara posterior y allí terminan. El resto de fibras de la membrana siguen bajando. Luego estaría el conducto raquídeo y ya llegamos al sexto plano, detrás del conducto raquídeo, formado por 2 membranas que son amplias y elásticas. Son los 2 primeros ligamentos amarillos de la columna. La membrana occipito-atloidea posterior, que va desde el borde posterior del agujero occipital al borde superior del arco posterior del atlas. En el estrecho espacio que queda entre la membrana y la articulación vemos la arteria vertebral y el primer nervio cervical. Y luego la membrana atloasoidea posterior, que va del borde inferior del arco posterior del atlas y alcanza el borde superior de las láminas del axis. Con estas membranas cerramos por detrás el conducto raquídeo. Y en el séptimo plano tenemos el ligamento nucal, uniendo desde la protuberancia del occipital y pasando por las crestas y uniendo las apófisis espinosas. En la columna cervical, desde el nivel C2, C3 hasta C6, C7 tenemos los discos. En la columna, a cada lado del disco intervertebral, desarrolladas a lo largo de la infancia, tenemos las hendiduras de Lutschka, que es una pequeña articulación sinovial mínima de unos milímetros. Articulación lumbosacra. Hay 3 articulaciones, 2 apófisis articulares y la del disco. Existe tendencia de que la L5 se deslice hacia adelante. Para evitarlo, el cuerpo del L5 y el disco que la une al sacro tiene más altura anterior que posterior. Y también potentes ligamentos. Longitudinal, anterior y posterior, ligamentos que unen la apófisis transversa a las alas del sacro y ligamento iliolumbar, de apófisis transversa con la cresta ilíaca por la parte posterior. La apófisis del sacro frena también junto a la cápsula, que se ve reforzada por un ligamento posterior. En la articulación sacro-cocígea existe un pequeño disco vertebral que se mueve poquísimo, solo se mueve algo en el movimiento del parto. Hay un ligamento anterior y 2 posteriores y 3 laterales. Este disco en edades avanzadas queda osificado. El tramo que menos se mueve es el torácico y el tramo intermedio de la torácica, de la D5 a la D9, es muy poco móvil, porque estas costillas intermedias son las que más se desplazan al respirar.